vamos a meditar en el pasaje particularmente que hemos leído del Antiguo Testamento en la historia de Jonás. Pero permítanme iniciar esta meditación hablando un poco de lo que es el calendario, se dice calendario litúrgico, es decir, las fechas que las iglesias apartan durante el año en particular para presentar sus servicios de adoración a Dios con algún motivo especial. El calendario, así como tienes tu calendario en tu casa y lo sigues en diversas actividades, sabes cuándo celebrar el cumpleaños de un familiar o el aniversario u otras fechas que te son especiales, como iglesia tenemos nuestro propio calendario. Repito, llamado calendario litúrgico. ¿Cuáles son las fechas que por lo regular celebramos como iglesia? Pues la más importante, que vamos hacia ese rumbo ahora, es la Semana Santa. Tú y yo sabemos que en nuestro calendario como iglesia celebramos en lo particular con servicios especiales en estos días. ¿Qué otra fecha hay importante en la vida como iglesia? Bueno, también celebramos el día en que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre la vida del pueblo judío, sobre la vida de los convertidos. Esto en los tiempos, pues, de Jesucristo. Le llamamos el día del Pentecostés. La Semana Santa, por lo regular, es entre abril y marzo. El día del Pentecostés son 7 semanas después del domingo de resurrección. ¿Qué otra fecha importante tenemos? Bueno, la Navidad, que si bien tiene un origen que no es propiamente religioso, pues en la Navidad nos reunimos para celebrar el nacimiento de Jesús. Estas, entre otras, son fechas importantes en el calendario cristiano. Pero aparte de ellas, existen otras que en ocasiones pasamos desapercibidas o como iglesia en lo particular, nuestra iglesia no las celebra. Y que me quiero referir a una de esas fiestas que ahora, hoy en día, más iglesias evangélicas las están acostumbrando. Así como tenemos servicios especiales de Adviento, antes de la Navidad, ¿se acuerdan? Ponemos una corona y entonces 4 domingos antes de la Navidad tenemos cantos especiales en preparación al nacimiento de Jesús. Así también hay una fecha especial que tiene lugar durante 40 días antes del domingo de resurrección. A esta fiesta religiosa se le llama la Cuaresma. Son 40 días que, según la Biblia, los judíos en el Antiguo Testamento dedicaban a Dios. 40 días. Y después, en el tiempo del Nuevo Testamento, también vemos otra vez repetida estos 40 días en términos de que Jesús resucitó y estuvo durante 40 días entre la gente antes de ascender a la presencia de Dios. ¿Qué es la Cuaresma? Bueno, es una fiesta religiosa que se hace en preparación para la gran celebración cristiana que se llama la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 40 días. Si tú has puesto atención en tu lectura en la Biblia, vas a ver que el número 40 es muchas veces repetido. Y en todos los casos, cuando la Biblia habla del número 40, es un tiempo de prueba o un tiempo de preparación. ¿Te acuerdas de la historia de Jesús? Jesús estuvo durante 40 días siendo probado por Satanás antes de iniciar su ministerio de 3 años. ¿Te acuerdas de otro número 40 aplicado al diluvio? Llovió en la tierra durante 40 días y 40 noches. Otra vez un tiempo de prueba, de preparación para Noé y su familia al nuevo mundo al que iban a habitar. El número 40 es muchas veces repetido a lo largo de la Escritura.
Y la cuaresma, volviendo a mi tema, tiene que ver con la iglesia y por lo tanto con nosotros también. Son 40 días antes de la resurrección, que se inicia con una costumbre que particularmente en la Iglesia Católica desde el siglo XI la vienen celebrando y habrás tú oído de ella, el llamado miércoles de ceniza. Si bien es cierto que no todas las iglesias cristianas lo celebran, hay algunas que en la actualidad, presbiterianas, bautistas, que ya lo empiezan a celebrar. Inclusive aquí en el Valle tenemos iglesias hermanas que así lo hacen. No es tan importante la forma en cómo se celebra, pero sí la fecha de la cuaresma como un periodo, repito, de preparación espiritual. Una dama va a tener su bebé y está en preparación, particularmente unas semanas antes o varias semanas antes, durante todo su embarazo, pero unas semanas antes, perdón, con mayor cuidado. Bueno, la iglesia tiene este tiempo de preparación. A partir del miércoles pasado, 40 días, debemos estar en preparación para la gran celebración. Lo más importante en la fe cristiana es que Cristo resucitó. Si tú conoces de otras iglesias, no voy a mencionar nombres, no cristianas, me refiero a de otras naciones, de otros países, pues las gentes que ellos tienen presente aún, y con respeto lo digo, a un Mahoma y otras personas en las religiones orientales, pues ellos murieron, pero quedaron en una tumba. La diferencia entre estas religiones y la cristiana en lo general es que Cristo no quedó en una tumba. Cristo resucitó. Y esa es la fortaleza que nos da el poder nosotros decir, porque Cristo resucitó, porque Cristo vive, nosotros también viviremos. Esa es nuestra gran fiesta, nuestra gran celebración. 40 días antes de que lleguemos a la resurrección de Cristo, debemos estar pues en este tiempo de preparación para poder llegar en la manera más adecuada, disfrutar de lo que significa un Cristo vivo, que hoy intercede por ti, por mí, por la iglesia, por todos los que confiamos en él. Hablando pues de estas ceremonias que celebraban los judíos en el Antiguo Testamento, eran 40 días. Y particularmente en esta celebración se vestían de una manera diferente. A eso se le conoce con la palabra cilicio. Ayunaban y se vestían con cilicio y con ceniza. Esas dos palabras son claves para nosotros para comprender qué quiere decir esto. Cuando voy a la presencia de Dios en un periodo de preparación, como es ahora la cuaresma, ellos se vestían de cilicio. El cilicio, mis hermanos, hagan de cuenta que es un chaleco, pero hecho con pura sí, de una manera en que lo que usan es un poquito, no causa dolor, pero sí un poco de incomodidad, sea de animalitos de cabra, sea de otro tipo de animal, sí, te afecta un poco. Y ellos usaban el silicio y por encima del silicio le ponían ceniza. Otra palabra, ¿y por qué ceniza y silicio si son muy incómodos? Bueno, el silicio y la ceniza eran símbolo en aquel tiempo de mostrarle a Dios, aquí estoy con aflicción y te lo estoy mostrando porque al venir con este material hecho de silicio, puedes ver que de veras mi dolor es auténtico y se querían presentar en la forma más adecuada a Dios.
Así lo usaban y con la ceniza aumentaban un poquito su dolor. Al poner la ceniza, mis hermanos, esto quería decir que el que estaba en la presencia de Dios con ese chaleco y con esas cenizas que se ponían en la cabeza y también en el resto de su cuerpo, estaban diciendo, soy un ser mortal. La ceniza, eso es lo que es. Fue algo vivo y lo que queda es pura ceniza. Cuando se ponían esto, estaban diciendo, reconozco, Señor, que tú eres eterno, pero con humildad me inclino a ti y con estas cenizas te estoy diciendo, sé que voy a perecer un día y aquí estoy pidiendo tu misericordia, tu bondad. Entonces, esta ropa que ellos usaban y estos elementos servían para recordarles quiénes eran frente a la presencia de Dios. ¿Por qué lo menciono? Porque al leer tú la Biblia te vas a encontrar que en esos 40 días de preparación usaban el silicio y la ceniza. Que tú ves en la Biblia que Moisés subió al monte Sinaí por 40 días esperando que Dios le diera la revelación, los 10 mandamientos, estuvo con silicio y ceniza. Y el propósito, insisto, es que podamos comprender el porqué del uso. Era para decir, me quiero preparar, pero a conciencia. Señor, no quiero que esto sea algo improvisado. Que estos 40 días, mis hermanos, que estamos ya teniendo antes de la Semana Santa, antes del domingo de resurrección, los tomes más en serio. Dediques un tiempo, si no en silicio y ceniza, sí puede ser en ayuno y en oración, que son las palabras que en el Nuevo Testamento se usan y que corresponden a la costumbre judía, pero ya como judeo-cristianos. Dicho esto, vamos a recordar la historia de Jonás. Cuando yo digo Jonás, ¿qué te viene a tu mente si has leído la Biblia? ¿Quién fue Jonás? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente? Pues por lo regular que a Jonás se lo comió un pez. La historia de Jonás, desde que uno está en la infantil, ahí te tienen y que un pez enorme que se lo comió. Y cuando hablamos de Jonás, perdón, por lo regular decimos, pues fue el que se tragó un pez grande porque no le quiso hacer, porque lo desobedeció. Y estuvo allá dentro del estómago de aquel pez grande y finalmente lo vomitó literalmente. Decimos ballena, pero bueno, la Biblia no dice ballena, pero era un pez enorme. Y ahí se acabó la historia de Jonás, porque es lo que más nos llama la atención. Déjeme decirle que el libro de Jonás tiene cosas más importantes que el hecho de que se lo haya literalmente, y lo digo porque es la palabra, tragado el pez. A Jonás Dios lo llamó con un propósito. A Jonás Dios le dijo, quiero que vayas a predicar a una ciudad que se llama Nínive. Y para todo judío como Jonás, su primera reacción dijo, pues ya que hay suficiente necesidad en Palestina, porque era judío, ¿por qué me mandas a un país extranjero? Más a los de Nínive, que son enemigos de nosotros. Y Jonás se resistió y se anduvo escondiendo y por eso pues le fue como le fue. Sin embargo, cumplió. Y ahí es la historia que quiero referir. Va Jonás a una ciudad enorme, dice camino de 3 días. Imagínate el tamaño de la ciudad, 3 días para atravesar la ciudad de Nínive. Y la encomienda, la misión que tenía Jonás era predicarles la gracia de Dios a ellos. Eran un país idólatra, eran un país enemigo de los judíos, pero hay un Dios que está viendo no solo por los suyos, por su pueblo, pero por todo aquel que quiera acercarse a él para pedir su bendición. ¿Y qué fue la predicación de Jonás? Ahí va caminando y lo hizo hablando de esta manera, por 40 días, en silicio y ceniza. Ahí va este varón
atravesando la ciudad y diciéndoles: en 40 días va a venir un castigo grande de Dios porque ustedes no han querido conformarse pues con lo que Dios espera de cada uno. ¿Qué pasó con ellos? El Espíritu de Dios usó las palabras del profeta Jonás y empezaron, dice, a arrepentirse. La palabra arrepentimiento la hemos compartido ya. No quiere decir llorar y mañana seguir siendo el mismo. La palabra arrepentimiento, cuando tú la leas en la Biblia, quiere decir cambiar de dirección. Arrepentirse significa una decisión de tu voluntad, no una emoción de tu corazón. Entonces la gente se empezó a arrepentir, quiere decir, empezó a darse cuenta y decir, efectivamente, no hemos hecho lo que debiéramos hacer. Y empezaron a cambiar de actitud, empezaron a cambiar de dirección en sus vidas, a tal punto que Dios tuvo misericordia de ellos y los perdonó. Esta es la historia que enmarca el pasaje que queremos compartir. Un tiempo de preparación antes de que fueran perdonados. Durante 40 días, los ninivitas, los habitantes de esa nación, se estuvieron preparando en contrición de espíritu, reconociendo delante de Dios que habían faltado y pudieron celebrar al 40º día la bendición del perdón de Dios. Nosotros vamos a tener 40 días para estar en ese mismo espíritu de cambiar de dirección si hay necesidad, de corregir conductas si hay necesidad, para que cuando lleguemos a la celebración de el domingo de resurrección lo podamos hacer sabiendo que Dios va a estar con nosotros y en Jesucristo que resucitó nos va a restaurar, nos va a perdonar. ¿Llevas alguna carga hoy en día que ya tienes tiempo de que no sabes cómo hacer para liberarte de ella? Aquí hay una oportunidad. 40 días en preparación. ¿Para qué? Para que puedas celebrar la resurrección. Yo sé que puedes irte a la playa y en Semana Santa se hacen tantas actividades hoy en día, pero el motivo principal de esa semana debe ser para ti celebrar la liberación que Dios te da. Si tú usas de alguna manera en tu tiempo, además de tu trabajo, de la atención a tu familia, que tú dediques tiempo personal. Prepárate para que esta Semana Santa sea una gran celebración. ¿Qué nos enseña esta historia? A mí, y lo quiero compartir con ustedes, me enseña varias cosas. Tú y yo tenemos la oportunidad de hacer penitencia por los pecados cometidos. ¿Qué quiere decir penitencia? Quiere decir dedicarle un tiempo en oración a Dios, no con silicio y ceniza, lo puedes hacer de otra manera, pero que sea auténtico. Señor, reconozco quién soy. Sé que te he faltado. Eso es estar en penitencia, pidiéndole, clamándole, no como una oración más. Hay veces nuestras oraciones son más fórmulas religiosas y repetimos y ya, que se acabe la oración, sino como un acto personal de contrición de espíritu, de que tú quieres cambiar la dirección. Dios te va a ayudar. ¿Qué son estos 40 días? Un tiempo para estar en penitencia por los pecados cometidos. Déjame recordarte que en la Biblia, en un libro en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente, y es Dios hablándonos a nosotros, a todos. Él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren de todo corazón y se convirtieren
de sus malos caminos, entonces yo los voy a oír, los voy a perdonar y voy a sanar sus finanzas, sus recursos. Literalmente dice, voy a sanar su tierra. Es Dios hablándonos para estos 40 días y diciéndonos, humíllate. Humillar quiere decir, preséntate delante de Dios tal cual eres. Humíllate, haz oración y Dios va a oírte. Y no solo te va a oír, te va a responder con bendición. Voy a sanar tu tierra, tu persona, tus recursos, tu familia. Te voy a oír. Esto, mis hermanos, es lo que significa penitencia. Estar en penitencia quiere decir tú con Dios. Puede ser en el templo, puede ser en tu casa, en un lugar especial para ti. 40 días que nos pueden preparar para liberarnos de cosas que ya no queremos seguir arrastrando y para celebrar la bendición el domingo de resurrección. ¿Qué otra cosa me enseña esta historia de Jonás? Que tú tienes el privilegio, por lo que Cristo hizo por ti, tú tienes el privilegio de hacer una plegaria. ¿Qué quiere decir plegaria? Una oración. Pero plegaria implica, ponle más de tus emociones, de tu ser interior, que no sea de los labios hacia afuera, sino del corazón a través de los labios hacia afuera. Un periodo de preparación espiritual incluye, pues, pedirle a Dios, ten misericordia. Ya lo hemos predicado muchas veces. Pedirle a Dios misericordia no es decirle, Señor, aquí estoy ante ti y yo merezco porque me porto bien que me des esto. La palabra misericordia quiere decir pedirle a Dios lo que necesitas, no lo que te mereces, lo que necesitas. Por eso, con toda libertad, cualquier persona puede levantar sus manos, levantar su rostro y decir, ten misericordia. ¿Sabes por qué? Porque cuando invocas la misericordia, Dios lo está oyendo a través de Jesús. Tu oración pasa por Jesús y por lo que Jesús hizo por ti, Dios tiene misericordia. Pero si no conoces a Jesús, si no lo tomas en cuenta en tu oración y crees que por tus propios méritos Dios te va a bendecir, no es el camino. Así es que, ¿qué estamos diciendo? 40 días que vamos a tener. Aparta un día, un rato, y dedícaselo a Dios en oración. Un momento te pido, Padre, por mi maestro, mi maestra en la escuela, por mis estudios, por mis amigos, pero te pido por mí. Ten misericordia. ¿Quieres decir una palabra que te puedo garantizar que Dios la va a escuchar? Di, Señor, ten misericordia. Esa palabra significa para Dios, lo veo a través de mi Hijo Jesús y va a sanar tu tierra. Esa es la bendición, mis hermanos, de tiempos como estos. Ya para ir hacia la Semana Santa, prepárate de esta manera en oración, invoca la misericordia de Dios, y así como Dios perdonó a los de Nínive, así nos va a perdonar también y restaurar a nosotros hoy. En el libro de Joel, en el Antiguo Testamento, un profeta, Joel hace esta declaración: vuélvanse al Señor de todo corazón con ayuno y lamentos. Y aquí vienen otras palabras que implican lo de silicio y ceniza. Es un sacrificio que tú estás haciendo con el silicio. Bueno, el ayuno es un sacrificio. Nadie nos queremos levantar y después de que nos saciamos, pues queremos disfrutar de un desayuno, por sencillo que sea. Ayunar quiere decir no comer tu desayuno. ¿Y esto por qué? Pues si quiero mi tortilla de harina, disculpen hermanos,
¿Por qué tengo que abstenerme de algo? Bueno, Dios ve con buenos ojos cuando uno hace algo extra, cuando uno le pone más interés buscando que la bendición de Dios venga sobre cada uno. En el tiempo de Joel estaban por ser invadidos por otros imperios, el pueblo judío, y les dice Joel, ¿quieren que Dios los oiga? Vuélvanse a Él de todo corazón, y añade, con ayuno, es decir, orando a temprana hora después de que te levantaste, y con lamento. ¿Qué quiere decir esto? Que tu oración salga del corazón. A ellos les estaba doliendo porque significaba que podían perder sus trabajos, perder miembros de la familia. Yo estoy seguro que los cristianos que hoy están allá en Ucrania están orando con ayuno y con lamento. Nadie queremos perder lo que Dios nos da. Mi hermano, mi hermana, la invitación de parte de Dios para nosotros esta mañana: usa de este tiempo antes de la Semana Santa, dedícaselo, que sea tu cuaresma como debe de ser. Cuaresma no quiere decir que voy a comer ciertos alimentos o no voy a comer ciertos alimentos. Si bien tiene su mérito, lo más importante es que haya un ayuno espiritual, que dejemos y aprendamos a dejar cosas que no nos hacen bien. Otra enseñanza que yo recibo, y ya lo estamos de alguna manera compartiendo: la cuaresma, estos días en preparación, son preparación espiritual. Te voy a mencionar muy rápido los ejemplos que estamos poniendo a tu alcance en la pantalla. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo su cuaresma, 40 días en el desierto, y estuvo en oración y ayuno. Y habrás leído en los evangelios esta historia, cómo Jesús sufrió y tuvo hambre, se abstuvo de los alimentos. ¿Por qué? Porque quería que su comunión fuera más completa, más entregada. Tú, cuando ingieres un alimento, parte de tu energía se dedica a la digestión. Entonces, el ayuno tiene como propósito de que toda tu energía se encauce hacia eso, hacia la oración, y no que se divida entre digerir tu desayuno y también estar en la presencia de Dios, o que te empieces a dormir, porque fueron no una, sino varias las de harina que nos comimos. Este tiempo de la cuaresma es un tiempo de periodo, o un periodo, perdón, de preparación espiritual. Jesús pasó por él y Dios lo fortaleció y pudo vencer aquella prueba. Cuando Pablo y Bernabé dedicaron sus vidas al servicio a Dios, dice el libro de los Hechos, que la iglesia estuvo en oración y ayuno, y después ya los eligieron para que fueran misioneros en todo lo demás que nos dice el libro de los Hechos. En cada ocasión importante, en cada decisión importante, acostumbraban a ayunar esa mañana y se ponían en oración. ¿Estás cambiando de trabajo? ¿Está habiendo alguna decisión importante que tengas que tomar? Ayuna, haz oración. Dios lo ve con buenos ojos. Muestra tu interés auténtico de que Dios se manifieste, y no nomás ahí de rapidito orar, porque no vamos a llegar muy lejos. La reina Esther, ¿has leído el libro de Esther en la Biblia? Ahí está una reina casada también con un rey extranjero, y estaba el peligro, el pueblo judío, y aquella mujer se puso a hacer oración y ayuno porque se iba a presentar ante su esposo, el rey, pidiendo un favor grande para todo el pueblo judío que estaba allá. Y puedo continuar con muchos otros ejemplos de la Biblia. ¿Qué quiero recordarles? Que si están en la Biblia esas historias, incluyendo a Jesús, es porque funciona, es porque Dios quiere que lo sepamos
para que nosotros también lo hagamos. Si no silicio y ceniza, sí se puede. Durante este tiempo que le dediques, aunque sea un día, ayuna, haz oración, te aseguro que te vas a sentir mejor para tu día y vas a sentirte mejor con tu Dios. Jesús, diciéndole a sus discípulos en una ocasión, les recordó esto: velad y orad. Esto, mis hermanos, es lo que desearíamos que como cristianos lo podamos hacer, particularmente antes de que llegue el tiempo de la Semana Santa, es decir, esa semana en particular. Termino. Cuaresma cristiana para nosotros. Ahí está en la Biblia, ahí dice lo que hacían, ahí dice los buenos resultados. Bueno, tu cuaresma, ¿en qué puede consistir? Aquí estoy sugiriendo varias cosas. Una cosa que tú puedes hacer de aquí a el domingo de resurrección es: trata de conocer mejor a Jesús. Has oído historias de Jesús, pero hay 4 libros en la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que si tú, no te digo que los 4 en los 40 días, pero uno de esos evangelios, el que más capítulos tiene 28. De aquí al domingo de resurrección hay más de 28 días. Con que leas un capítulo de Juan diario, a cuando llegue la resurrección, vas a conocer mejor a Jesús. Si escoges el Evangelio de Lucas, aún menos capítulos. Dedícale un día, no te va a tomar arriba de 10 minutos leer un capítulo diario y al final vas a conocer mejor a Jesús. Y eso te va a traer bendición. Te vas a ver, tú vas a saber qué hacer, qué no hacer, cómo hacer las cosas, por qué hacer las cosas y por qué es que Jesús tuvo un mérito y lo tiene hasta hoy tan grande. Porque Él murió por ti y por mí para que yo viva. Un capítulo, mi hermano. Y si nos faltan Biblias, díganme, les conseguimos. Ahí están por internet. Es internet al que entras a diario. Bueno, en vez de estar en Facebook como yo, más tiempo del debido, bríncale al internet y nada más pon Juan, Evangelio, te sale en inglés, en español, y si hay alguno que sepa portugués, en portugués le va a salir. Dedica un tiempo de calidad en estos 40 días y vas a conocer mejor a Jesús. Número 2, dedica más tiempo a la oración y vuelvo a la idea que compartía. Ayuna un sábado, date la oportunidad, no te vas a desmayar. Y si no, pues ahí está cerquita el alimento. Pero muéstrale a Dios que tienes interés genuino de que las cosas mejoren en tu vida. Si crees que porque Cristo ya hizo todo por ti, tú te puedes quedar sentado, mi hermano, está usted equivocado. Haga lo que nos pide la Biblia y podemos tener mayor bendición. Número 3, en tu convivencia, porque todos vivimos con la familia, con los amigos, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, que en tu convivencia estos 40 días, mi hermano, busca no señalar culpables de las situaciones que vivimos. Busca soluciones a los problemas. Si aprendemos a hacer esto como disciplina diaria, al llegar a la resurrección vamos a estar mucho mejor. Si tienes un problema en tu familia, tu esposa, tu esposo, otro familiar, hay veces pasan años y no estamos bien y cuando viene a nuestra mente buscamos culpables. No busquemos culpables, busquemos soluciones
Prepárate y cuando llegue la Semana Santa, tú vas a decir es la primera Semana Santa en la que las cosas cambiaron. Te vas a sentir mejor. Y finalmente, y esto Dios permita que algunos podamos hacerlo, ayuda a cambiar a una persona con las que convives, ayuda a cambiar una persona esta Cuaresma. A lo mejor tú sabes de algún familiar, de un vecino, de un compañero de trabajo que necesita ayuda. Tienes casi 40 días. Acércate a esa persona y ayuda a que pueda cambiar. Va a ser bendición para esa persona, para ti y lo más importante, Dios se va a agradar de ti el domingo de la resurrección. Ayer estuve en Harlingen en una agencia de vehículos, porque pues ya mi vehículo ya duró 7 añitos, más de 200,000 millas y pues me dijo que no y por consejo de mi hermano Jorge dijo pues váyase allá, busque un poquito y ya me orientó. Total, yo fui a la agencia viendo posibilidades nada más y me tocó un muchacho joven que me atendió. Y me llamó la atención, no hago juicios de ningún tipo, pues andaba bien arregladito, joven de unos 22, 25 años, traía un tatuaje grande aquí, pero también se veía él que se cuidaba, pues. Él me estuvo atendiendo, muy amable, me dio los datos que yo requería, pero luego tenía yo que ver a otra persona aparte de él y dijo, pásele aquí, nos podemos sentar, ¿no quiere un café? Pues no tomo café, pero le dije, pero un agüita sí te agradezco, ya trajo. Se sentó conmigo y se me quedó viendo y pues yo al verlo, yo no le dije el tatuaje de ninguna manera. Yo le dije, ¿haces deporte? Sí, sí. Procuro ir 2, 3 veces al gimnasio y hago deporte. ¿Y cómo te sientes? No, pues me siento muy bien, me siento más ligero en el trabajo, me siento más sano. Y empezó una conversación casual mientras estaba otra persona atendiendo información que yo le había pues dado. Dice, usted es pastor, ¿verdad? Le digo, sí, lo había visto en los papeles que yo había llenado, pastor presbiteriano. Dice, mi mamá atiende una iglesia también, pero yo la verdad no voy. Hay veces me confundo, me dijo. Unas iglesias dicen una cosa, otras otra cosa. Usted me dijo que es presbiteriano. ¿Qué es eso? Porque desafortunadamente presbiteriano no es muy común que la gente lo entienda. Y le dije, mira, antes de continuar, vamos, seguimos platicando, pero me llamó la atención que me dijo, me confundo, no sé en qué creer, si en esa idea o en esa doctrina o en esta otra o en esta otra, o que unos hacen esto, otros esto. Y Dios puso en mi corazón decirle, mira, la fe de Jesucristo no es una doctrina, no es una forma de religión, es una relación personal. Y donde le dije eso, le llamó la atención. Dice, así es que no es tan importante que esta o esta otra iglesia. Lo más importante, le digo, es que tú tengas una relación personal con Jesús. Si vas a ir a esta iglesia o a la otra católica, protestante, si vas a ir, vas a aprender otras cosas, pero antes de nada, ponte bien con Dios. Me siguió escuchando, tuvimos una plática productiva, no tardó mucho en que él empezó a decirme ya cosas de su vida personal, necesidades que traía. Cuando yo llegué lo vi muy apuesto, muy profesional. Cuando llegamos a este momento de la plática, él ya había abierto el corazón y me había confiado varias cosas con la pregunta, ¿qué puedo hacer? Gracias a Dios, allí lo puso, no lo busqué, yo iba por otro
motivo, pero si Dios te da la oportunidad en estos 40 días de encontrarte con alguien y puedes contribuir para que cambie su vida, hazlo, mi hermano. Esta será la mejor ofrenda que tú des todo el año al Señor. Cuando terminó, salió el otro señor con el que tenía yo que hablar y ya me retiré y quedamos de hablar después. Se vino detrás de mí este muchacho, me acompañó al carro y me dijo, I really appreciate the word of advice that you have given me today. Aprecio el consejo que me diste. Dice, no vanagloria, mis hermanos. Parece que Dios te envió. Date la oportunidad de hacer algo en estos 40 días por alguna persona. Yo me lo encontré en una agencia de carros. Tú te lo puedes encontrar en un restaurante. Puede ser el vecino que te pida un litro de leche. Date la oportunidad. Cuando empieces a hablar, habla de lo bueno de la persona, no de lo negativo. Lo bueno construye puentes, lo negativo crea murallas. Cuaresma, tiempo de preparación para ti, tiempo en que tú puedes ser bendición para alguien más. Vamos a seguir insistiendo en los próximos domingos en nuestro tema y ojalá yo pueda escuchar de alguno de ustedes algún testimonio de cualquiera de estas 4 cosas y que en el tiempo de fraternidad alguien se levante y diga, hermano, ayuné el sábado. O que me diga, platiqué con alguien más. Para gloria de Dios lo vamos a hacer y voy a estar orando porque haya, con uno, que haya, que dé una palabra, me voy a dar por agradecido. Que la bendición de Dios siga siendo con nosotros. Amén.